Buenas tardes, Eva. Qué gusto poder estar otra vez para compartir buenos momentos como lo hemos hecho tantas veces en tantos encuentros que nos han hecho sentir hermanos en una misma causa. El fenómeno migratorio suele ser considerado como una constante en las relaciones humanas a lo largo de la historia. Y su acción ha sido tan decisiva en la vida de los pueblos a través del tiempo, y por eso se afirma con total autoridad que las migraciones de los hombres sobre la tierra constituyen el hecho básico de la historia universal. Tomamos como ejemplo demostrativo el siguiente informe que ofrece el doctor Fernando Devoto en el capítulo 1 de su obra Historia de la Inmigración en Argentina, en el que leemos lo siguiente. Más de 55 millones de europeos fueron registrados atravesando el Atlántico hacia sus nuevos destinos americanos entre 1820 y 1924. Considerado fríamente el informe, nos deja la imagen de una caravana interminable de gente angustiada a través del tiempo que arrastra y genera múltiples problemas que suelen abatir a los humanos. Pero en nuestro caso, nuestra mirada sigue y se detiene a contemplar un fenómeno que nos resulta familiar. En realidad nos consideramos como los depositarios, los herederos de una gesta que nos enorgullece como descendientes de inmigrantes oriundos de Suiza, por supuesto del Valais. Vayamos pues al encuentro de los miles de valesanos que nos trajeron un ADN gestado en los Alpes. Los suizos, especialmente los habitantes del Cantón Valais, llegaron como pioneros en los primeros grupos de colonos contratados en Europa para comenzar en esta Argentina la modalidad de colonización agraria organizada. Su llegada se enmarca en el tiempo constitucional argentino. A propósito, recordemos la proclamación de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Su presencia se instaló en el ámbito pampeano y con ella comenzó una auténtica revolución productiva y demográfica en nuestro país, que se suma a la que luego sería considerada epopeya valesana en Argentina. Desde la lejanía habían llegado los pasos firmes y las manos laboriosas que en inagotables amaneceres de trabajo duro y exigente fueron despertando el seno adormecido de tantas y tantas tierras fértiles y fecundas. La fundación de colonias trajo aparejadas la creación de pueblos que crecieron pujantes y ordenados en la amplia geografía pampeana. Los emprendimientos demográficos surgidos del sistema de colonias organizadas fueron permanentes a partir de los fundadores asentamientos de 1856, con Esperanza y Varadero a la cabeza. Argentina despertó entonces a una nueva realidad que se apoyaba en aquella consigna de moda por aquellos tiempos: gobernar es poblar. El doctor Julio del Barco, en ocasión de la Semana del Valais,
en el Congreso de la Nación en 1995 ofrecía en una lúcida conferencia algunas cifras que despliegan el dinamismo demográfico y por extensión el agrario que generaron las primeras colonias mayoritariamente valesanas en el territorio de la provincia de Santa Fe. Para quienes quieran conocer el detalle de las cifras a las que nos referimos y que presentó el doctor del Barco, pueden ver el boletín informativo de EVA número 9, que suponemos estarán en cada una de las casas de los valesanos. Las cifras presentadas por el doctor del Barco, claras y elocuentes, nos recuerdan las hectáreas que se fueron labrando y cultivando desde los primeros años de trabajo encarado por manos, digamos ya, valesanas argentinas. Esas cifras son mucho más que números fríos. Esos números revelan la riqueza de toda una vida. Esas hectáreas allí mencionadas se labraron con muchísimo esfuerzo y con una gran convicción. Aquí podríamos establecer una cita, una larga cita, una convocatoria si se quiere. Nos podríamos detener a contemplar con una imaginación atenta y afectuosa a los incansables colonos que caminaron, y vaya que si los caminaron, apoyados en las duras manceras de los arados tan rústicos de la época, para establecer un diálogo permanente. ¿Con quién? Con el calor de la tierra abierta que esperaba ansiosa la dócil simiente para devolverla en granos y frutos generosos. El resumen que nos confió el doctor del Barco impacta por el volumen de tierra trabajada, cientos y miles de hectáreas y con elementos rudimentarios. Sería bueno, sin embargo, detenernos a percibir otra imagen vital y comprometida. Esa imagen, la del gringo, firme en los surcos con olor a tierra fresca, con las manos seguras en las confiables manceras del arado, debe llegarnos desde un ayer sin renuncias para propiciar la unión cálida con nuestros abuelos. Esos abuelos que con su accionar casi enamorado con la tierra que los recibió generosa, abrieron un capítulo ejemplar en nuestra tierra. Y es así que a tan solo 20 años de la incorporación a su patria de adopción, ya se percibieron los frutos promisorios que esa experiencia inmigratoria organizada de suizos, valesanos en su mayoría, aportaba a una naciente nación. Desde los puertos argentinos comenzaron a salir las primeras exportaciones de granos que perfilaban con esperanza cierta lo que al poco tiempo se convertiría en el rostro del granero del mundo, que afloraba desde la fertilidad y ferocidad de la pampa. Esa pampa inmensa que había esperado en un silencio de siglos el tiempo oportuno para recibir el aporte inmigratorio que con los suizos señalara el comienzo de una producción abierta al más optimista de los futuros. Alguien dijo alguna vez que el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Nuestros abuelos
Llegaron desde muy lejos con propósitos consolidados en una larga cultura que se había elaborado a través de más de 6 siglos de convivencia seria y exigente. Digamos con buen ánimo que establecieron un pacto de convivencia con esa inmensidad hasta entonces baldía. La habitaron, no le temieron y la habitaron con pasión, y la tierra les reveló que su mayor riqueza descansaba en su cálido seno. Y nosotros, como descendientes de aquellos inmigrantes oriundos de Suiza, venimos también, de alguna manera, de aquel tiempo en que nuestros abuelos, apremiados allá en Suiza por necesidades vitales propias de una época de grandes cambios económicos y sociales y familiares, se reunieron y partieron juntos en grupos numerosos y emigraron de su patria de origen con la enorme carga de dolor y de angustia que el desarraigo trae a cuestas. Pero tenían reservas interiores y conjugaron esa opresión íntima con el empuje que les inspiraba la esperanza cierta de una vida más digna y más acorde con sus aspiraciones culturales. Atropellaron entonces la soledad de nuestra pampa litoraleña y allí estamparon una historia hecha de fortaleza y entrega generosa. Con enorme hidalguía mostraron a propios y extraños que el tiempo de la renovación y el cambio para la joven república que los recibió benévola había llegado. Todo estaba por hacerse y ellos se quedaron. La emigración fue un hecho muy doloroso. Quedaron muchas heridas abiertas. Se estima que una cuarta parte de la población del Valais de aquella época marchó al exilio voluntario. La separación alcanzó niveles de ruptura casi total entre los emigrados y su tierra natal. Sin embargo, en Suiza en general y en el propio Valais, la conciencia social mantuvo latente la memoria de tantos expatriados que habían partido en el dolor y en la estrechez de bienes familiares, y apenas se tendieron los hilos que vinculan el pasado y el presente, se produjo un encuentro de partes. Pero habían transcurrido más de 100 años de una separación tan dura. El Valais descubrió y reconoció después de tanto tiempo la paternidad de una epopeya que había ignorado por tantas décadas. Los emigrados que según Carron habían salido de Suiza con un solo objetivo, poder vivir, desarrollaron una obra de colonización de tal envergadura, fundando colonias, pueblos, instituciones educativas y sociales, organizaron la vida cívica con principios democráticos según el modelo que heredaron de Suiza. No solamente consiguen el limitado objetivo por el que, según Carron, habían dejado el Valais, es decir, poder vivir, sino que paradójicamente dieron vida a una extensa zona de la región pampeana a la que enriquecieron con su trabajo. Y algo que no estaba ciertamente en los planes iniciales de los inmigrantes, la actividad agraria que ellos comenzaron en las primeras concesiones puestas en actividad fue sin duda la base indiscutida
de la transformación agraria de todo un país. Vinieron para cubrir una necesidad vital generada por una crisis generalizada en varios países europeos y la impronta cultural que traía desde su tierra natal los hizo protagonistas de un fenómeno que abrió bien grande las puertas de un periodo de grandeza, de desarrollo integral para nuestro país. La epopeya en sí, si nos atenemos a una descripción, digamos, tradicional, es una narración poética extensa, de acción grande y pública, interesante para todo un pueblo y en la que toman parte personajes heroicos. Podríamos agregar otros detalles sobre lo que es la epopeya, pero nos interesa algo muy puntual, que es lo que está relacionado con la epopeya de la inmigración valesana en Argentina. Y entonces nos preguntamos, ¿la inmigración valesana en Argentina puede ser considerada una epopeya? Y veamos por parte. Yo creo que sí, porque pienso que los valesanos crearon una obra y la dejaron escrita a cielo abierto. Acá no tenemos que buscarla en un libro tradicional, sino que tenemos que recorrer esas páginas que están abiertas todavía en parte de nuestra pampa. Cada colonia, cada pueblo, cada institución se constituyen en páginas emotivas de una historia grande que permanece abierta y recibe nuevos aportes con los autores contemporáneos. En el año 1991, Suiza festejó el 700 aniversario de su fundación o de su creación como nación. El Cantón del Valais se sumó a los festejos nacionales mediante la celebración de actos ligados a su propia historia cantonal. Entre los números celebrados puertas adentro del cantón, hubo una convocatoria que por su valor simbólico enorgullece a este cantón. Dicha convocatoria está orientada a propiciar la unidad de la gran familia valesana. Al referirnos a la gran familia valesana, involucramos, por supuesto, a quienes residen en el cantón y a la gran masa de descendientes de aquellos emigrados que tuvieron que dejar su país de origen en busca de condiciones de vida más dignas para ellos y sus familiares. Retomando el contacto con aquel inmenso reencuentro del año 1991, me permito citar algo que había presentado en el libro de los 10 años de encuentro y emociones que elaboramos a pedido de la comisión directiva de EVA de aquel momento. Entonces comenzábamos a percibir la razón de ese viaje que habíamos emprendido hacia nuestros orígenes y nuestra identidad profunda. Nos estábamos acercando a la valoración cabal de la obra realizada por nuestros mayores. No nos podíamos estancar en la contemplación de las causales que matizaron el exilio. Nos asomábamos a un hecho relevante, propio de una cultura pulida pacientemente a través de siglos
cuyo análisis en profundidad nos compromete. El contacto con el Cantón Valais y con sus habitantes nos abrió de par en par una puerta inteligente que nos introdujo al mundo en que se formaron nuestros abuelos. Alcanzamos a vislumbrar qué y cómo pensaban. Conocimos parte del bagaje cultural que los acompañó al Nuevo Mundo y el porqué de la epopeya que fueron capaces de crear y vivir con estilo propio. La fiesta en el imponente marco alpino valesano fue impactante. Allá se nos reveló que el ayer y el hoy son páginas de una misma historia. Nosotros debemos buscar la coherencia entre sus partes, porque sin ellas no hay futuro posible. Al poco tiempo de ese encuentro en Suiza, nació Eva, en el marco de una asamblea reunida en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, el 8 de mayo de 1993. Desde su fundación, a Eva corresponde una función clave que le pertenece por su origen, cual es la de ser testigo, intérprete y transmisora de la herencia cultural que nos legaron los colonos inmigrantes suizos, sobre todo los valesanos en Argentina. Este objetivo, muy ambicioso por cierto, que se propone convocar a la unidad a la numerosa familia valesana, cuyos miembros somos argentinos por nacimiento, viene acompañado de la mano con otro objetivo también fundamental para el espíritu que guía a los miembros de EVA. Nos referimos al compromiso asumido en un tono de imperativo social que nos impulsa a orientar nuestras acciones colectivas a fin de poner en valor la ingente obra pionera en la que ha dado en llamarse proceso de colonización organizada en Argentina, puesto en acción principalmente por los inmigrantes venidos desde Suiza, fundamentalmente los valesanos, a partir de 1856. Aspiramos con sumo interés a que se sumen voces nuevas al espacio propio de EVA, la de nuestros jóvenes, voces contemporáneas para dar valor y sentido renovado a hechos de tiempos ya superados y que requieren, con cierta urgencia, intérpretes capaces de acercarnos sabia y objetivamente una historia que nos pertenece por herencia y que debe darse a conocer porque permanece viva y fecunda.